La paz de nuestro Señor Jesucristo sea en sus corazones. La paz del Señor sea en sus corazones, amados hermanos. También para las personas que no participan de la fe, Dios les bendiga bastante. Voy a tomar unos minutos, 3, 4 minutos, 5, no sé, solamente para dar una experiencia que he tenido y de donde vengo conectando ciertos detalles en relación con lo que se habla mucho acerca de esta pandemia que está sucediendo. Y quiero decir algo muy importante. Hace un promedio de 2 meses tuve una experiencia con algunos síntomas muy parecidos a este que se viene diciendo como coronavirus, ¿verdad? Y oyendo yo a uno de los grandes predicadores, parece que se llama Fernando Núñez. El hermano Núñez es un gran hombre, un hombre muy estudiado, muy científico. Él es científico inclusive, no solamente es predicador, pastor de una iglesia, conferencista y escatólogo, sino también es un científico que se ha desarrollado en el tema de los virus, la virología o los virus o las epidemias. Y al decir él que este virus pertenece a una serie de coronavirus, es decir, ha habido varios ya, muchos, entonces empezó a darme cuenta de que realmente se está haciendo un énfasis exagerado con lo que está pasando, por un lado, pero que sí está sucediendo, pero básicamente en el mundo de los impíos o la gente que no ha regulado o regularizado su situación con Cristo Jesús. Debemos estar preparados en todo tiempo y en todo momento, nosotros sabemos. Pero hace 2 meses, en enero, no recuerdo las fechas, yo no guardo las fechas de mis enfermedades. Yo guardo las fechas de los triunfos que Dios tiene en mi vida y que ha tenido, que seguirá teniendo si Dios lo permite. Pero tuve una especie de sensación de gripa y dolor en el cuerpo y una inquietud en mi garganta y todo los síntomas que se vienen diciendo. Pero pues no le estaba haciendo mucho caso, ¿verdad? No le estaba haciendo mucho caso hasta que se empezó a poner más fuerte, empecé a tener temperatura. Y llegó el momento en que me preocupé porque era tan fuerte la opresión que sentía en mi pecho. Sentía mi pecho apretado. Muy fuerte y que mis vías respiratorias estaban cerrando. Y más de una vez he pensado en que voy a pasar a otra vida. No es la primera vez que estoy en la orilla de la muerte. Y Dios quiera, Dios que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? No me temoriza el momento que Dios me pida que tenga que retirarme. De hecho, le pido al Señor, o le he pedido que el Señor venga pronto por su iglesia, venga pronto por nosotros, y nos podamos ir de aquí, de este lugar donde estamos, ¿verdad? En el mundo en que vivimos, porque Dios tiene una mejor herencia para nosotros. Pero sí empecé a darme cuenta de eso. Estaba en un lugar donde yo no tenía acceso a los médicos en ese momento, ¿verdad? O en esa hora. Entonces lo que hice fue doblar rodilla. Claro que sí, es lo que hacemos los hijos de Dios. Y que lo hemos hecho por entre muchos años y siglos. La iglesia de Cristo Jesús dobla rodilla cuando tiene necesidad en vez de correr con los médicos, ¿verdad? Lamentablemente en Estados Unidos, pues, afortunadamente, digamos entonces, las aseguranzas nos ofrecen un estándar de vida que no nos preocupamos por mucho, ni siquiera por orar, porque no tenemos necesidad de orar. Corremos con el médico y lo que el médico diga está bien. No buscamos la última palabra en Cristo Jesús. Ni la primera ni la última. Pero, de cualquier manera, sí sentí bastante que mis vías respiratorias se estaban cerrando. Y estoy hablando de cuestiones de tal vez de horas o de minutos. Que estaba avanzando muy fuerte eso. Ya era en la noche, ¿verdad? Era oscuro. Entonces, me acordé de un remedio que mi mamá hacía cuando yo era niño. Cuando yo era niño, nosotros fuimos gente muy pobre, hermano. No teníamos acceso a médicos, ni mucho menos aseguranzas médicas. Nosotros fuimos, todavía mi padre y mi abuelo fueron de esa generación de cristianos que pensaban que tenían que depender de Cristo Jesús en todo el tiempo, en todo momento, de Dios en toda hora y a todo momento. Y para todo nos ponían a orar. Teníamos un dolor de muelas, había que orar. Teníamos un dolor de cabeza, íbamos a orar. Teníamos necesidades materiales y había que orar. Y siempre había que estar orando por las necesidades. Así creció mi papá, mi abuelo primeramente, como pastor, después mi papá, ya que mi abuelo fue pastor y mi papá fue pastor, y vengo de una generación de pastores que han dependido solamente de Cristo Jesús, solamente de la palabra y solamente de la fe, en muchas ocasiones. Ahora tenemos acceso a muchos recursos,
decimos que muchos recursos, ¿verdad? Dios sabe todo eso. Pero, entonces me acordé de que tenía que orar y clamar al Señor, pero también me acordé de un remedio que mi mamá hacía cuando yo estaba niño. Yo padecí bronquitis asmatiforme. ¿Qué significa? Cuando yo era niño, muchos niños padecen ahorita eso, que significa que los niños desde los 6 años o a veces más pequeños hasta los 12 años los asedia el problema con una neumonía o una situación en el pecho que se congestiona, ¿verdad? Les llaman bronquitis. Entonces yo padecí bronquitis asmatiforme, es decir, estaba con algo que tenía que ver con el asma, es decir, mi corazón estaba dilatado. Cuando yo era niño mi corazón estaba dilatado más de lo normal. Me lo sacaban en radiografías y me encontraban que mi corazón estaba dilatado más de lo normal. Eso lo padecí muchos años, pero siempre mi mamá me atendía, no con medicamentos, sino con remedios caseros, porque no había dinero para pagar un buen doctor. Entonces, el Vicks Vaporub en una olla de agua caliente, si tú lo depositas empieza a salir el vapor y ese vapor trae Vicks, el Vicks Vaporub, ¿verdad? No tengo por aquí, no sé si hay por aquí uno. Bueno, aquí tengo uno que ya es otro, ¿verdad? Estos pues, los venden en la tienda de la tienda del dólar, ¿verdad? Que es algo parecido, pero es otra marca, la marca Patito, como decimos, ¿verdad? No la marca que está registrada como Vicks Vaporub, pero contiene lo mismo, ¿verdad? Los componentes, bueno, pues no les voy a decir todos los componentes, pero son los mismos componentes del Vicks Vaporub, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, vamos a seguir con este es parte del Vicks que mi mamá ponía a veces en una cuchara, a veces una fichita en algo, lo aventaba adentro y nos ponía el cucurucho, que es un cono de papel que se hace y se forra la tapa del recipiente y tú empiezas a absorberlo por la boca, ¿verdad? Empiezas a absorberlo por la boca, a respirar, si lo puedes, te lo puedes poner en la nariz y tú empiezas a respirar y se empiezan a llenar tus vías respiratorias de esa humedad, la humedad, empieza a haber humedad adentro porque sientes reseco, empieza a haber humedad, empiezas a sentir que te empieza a descongestionar. Empecé a notar un pequeño alivio, ¿verdad? Gracias a Dios, más noche continué haciéndolo hasta que me quedé dormido, descansé, gracias a Dios, ¿verdad? Dormí, descansé. Otro día, pues seguía sintiendo los síntomas, pero ya menores. Y yo digo que la oración del justo puede mucho, hermanos, ¿verdad? Y no digo que tanto fue el remedio, ni me firmo en eso, pero son cosas que uno hace porque uno trata de sobrevivir en los tiempos difíciles. Y va a llegar tiempo, hermano, que tal vez no tengas acceso, ¿verdad? Inmediatamente a los médicos. Tenemos hermanos en Cristo que no están cerca de una ciudad y cerca de un médico, ¿verdad? Y viven en la sierra, viven en la montaña, viven en algún lugar, ¿verdad? Y pues ellos, Dios les da a entender la forma de poder salir adelante con las diferentes necesidades. De manera que ahora, pues estoy disfrutando de un rico café. Y este hombre, Fernando Núñez, sale en la internet, en YouTube. Otros hombres de forma secular completamente, investigadores que han salido en la televisión, ¿verdad? Como que quieren decir que también no hagamos tanta alarma, pero no pueden decirlo porque en cierta manera todo es parte de un show, ¿verdad? Hay intereses creados, siempre va a haber intereses creados. Y muchas veces la histeria colectiva o el miedo infundado a la sociedad es capitalizada por alguien más, ¿verdad? Y nosotros sabemos que el enemigo siempre ha querido venir a intimidarnos, ¿verdad? Porque la labor de él es hurtar, matar y destruir. Y acerca de eso quiero decirle algo muy interesante. Es posible que este virus detecta el miedo en el hombre, en el ser humano, en la persona. No sé si usted se ha fijado, pero hay cosas muy raras en el mundo. Por ejemplo, los animalitos, los perros son muy sensibles y ellos detectan los criminales y pueden oler a la persona y detectar su estado de ánimo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, alguien dijo, ellos detectan el miedo. Es cierto, usted entre más miedo les muestre, ellos detectan que usted está atemorizado con ellos. Nosotros vamos a creer que en cierta manera, cuando llega este virus
y nos ataca, puede estar detectando si nosotros estamos expuestos o no expuestos emocionalmente, sentimentalmente y, ¿por qué no, espiritualmente a este virus. No he escuchado de muchos cristianos envueltos en esto, pero no quiero decir que no les pegue a los cristianos, pero hay una diferencia, que sí la hay, de que la hay. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de eso, nosotros los que estamos de este lado, porque los que están de aquel lado no pueden ver hacia acá, nosotros sí podemos ver hacia allá. ¿Qué estoy diciendo? Que dice la Biblia que el hombre espiritual juzga todas las cosas, mas a él no es juzgado de nadie. Porque el Espíritu de Dios escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Y es en el Espíritu que podemos detectar todas las cosas. Y si la pandemia tiene un trasfondo espiritual, va a detectar tu trasfondo espiritual y se va a acomodar en tu trasfondo espiritual. Y puede de tu trasfondo espiritual trasladarse a tu sistema inmunológico o biológico de tu vida. ¿Sí? Porque dice el libro de Romanos, voy a terminar pronto, dice el libro de Romanos, que así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado es la transmisión de la enfermedad. El pecado es el que nos hermana con las que tienen la enfermedad, que están en pecado. Es el pecado el que nos puede conectar hacia ello. Voy a terminar con esto porque no estoy haciendo ninguna predicación, ninguna conferencia, solamente es un testimonio de lo que yo pasé, lo que yo viví durante varias horas, varios días y horas, ¿verdad? Pude haberme durado 15 días, tal vez 3 semanas, no sé cuánto me duró, ¿verdad? Pero ese es el día que más me apretó, fue el día que más me viví el Señor y que más me respondió, y ahora me siento libre, completa y plenamente. Mi Señor les bendiga, Dios los guarde mucho, abundantemente a usted y a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, porque hay promesas sobre las que les sirven hasta la tercera y cuarta generación. Dios les bendiga.